Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a este espacio en Pantalla E. Hoy nos encontramos en una entrevista con el concejal Martín Rivera Alzate, concejal del Partido Verde, quien ya hemos entrevistado en otros espacios y nuevamente estamos pues utilizando estas herramientas tecnológicas para conectarnos, hablar mucho de lo que es la actualidad en el país, en Bogotá en especial, teniendo en cuenta que ya han pasado pues 6 meses de este año 2020. El contexto es bastante diferente. Eres un concejal nuevo en la corporación. También saludamos a Diego Rodríguez. Y pues nada, para entrar en materia, primero, concejal, agradecerle nuevamente por la invitación a este espacio. Oh, Nicolás, a ustedes por la invitación, Diego, un gusto. Y recuerdo que hablamos la primera semana de la cuarentena sin saber qué iba a pasar y seguimos con la misma incertidumbre. Exacto, concejal. Diego, ¿cómo vamos? Bien, bien, Nicolás, concejal, gusto en verlo ahora nuevamente por televisión, porque ahora la cotidianidad es esta, vernos por pantallas Así es. y ahora en pantalla Bueno, entonces detrás de materia, concejal, así como usted lo había venido diciendo, pues ambos en diferentes espacios, pues iniciamos durante la primera conversación en las primeras semanas de la cuarentena. Ya estamos casi, si no estoy mal, en el cuarto mes de un tipo de cuarentena que ha tenido unas vainas como que, si bien es cierto, el estado de emergencia sigue vigente. Por otro lado, la cuarentena ha tenido unos cambios, la alcaldía pues obviamente ha tenido algunas acciones y demás. Y dentro de esos meses hubo algo bastante importante para Bogotá, que fue la aprobación del plan de desarrollo para este cuatrenio. Entonces, concejal, yo quiero iniciar preguntándole usted cómo se siente con esa aprobación de ese plan, frente a ese plan de desarrollo. ¿Qué siente usted frente a ese plan de desarrollo? ¿Siente que es lo suficientemente em, amplio, lo suficientemente fuerte, sólido, o teniendo en cuenta el contexto que tenemos, hay cosas que podrían haber mejorado, o hay que ver cómo va a ser todo ese proceso de implementación? Nicolás, yo creo que es un plan de desarrollo que tiene las herramientas suficientes para que la administración pueda responder ante la emergencia social, sanitaria y económica actual y también para la reactivación económica una vez pase toda esta pesadilla. Porque recuerden ustedes que fue un plan de desarrollo que se adaptó al coronavirus porque precisamente su discusión en abril se dio cuando ya estábamos en cuarentena. Entonces alcanzamos a tener algunos insumos e información suficiente y la administración en eso fue muy audaz en readaptarla para la reactivación y para la atención de la emergencia. Es sobre todo un plan de desarrollo que tiene un enfoque de economía solidaria, de presencia del distrito constante en aquellos sectores que históricamente han estado rezagados, que combate directamente la feminización de la pobreza y que busca construir oportunidades desde las dificultades logísticas que tenemos en este momento. Entonces yo creo que la administración no va a poder tener excusa y ustedes saben, yo soy de gobierno y creo que ha hecho un muy buen trabajo la alcaldesa, pero el equipo no va a tener excusa para poder efectuar y llevar a cabo lo que necesitamos en este momento. Perfecto. Diego. concejal, siguiendo por la línea que usted nos está, digamos, relatando desde su visión como dueño de una curul, porque usted representa más que al gobierno, representa a una porción del pueblo que cree en usted. eh, ¿En cuánto tiempo cree usted que se resolverá el problema del sistema de salud que tiene Bogotá en estos momentos? ¿Se, Algo se refiere, inmediato. se refiere usted en cuanto volvemos como ¿En a poder... cuánto tiempo cree que le tome a Bogotá tomar el control de la salud y no estar, digamos, en ese tire y afloje, en esa contrarreloj de que se desocupa una cama, Ya. se enfermó un paciente? ¿Cuánto vamos a estar holgados? Teniendo en cuenta que ahora ya tienen el presupuesto y la aprobación del plan. Pues Diego, como la coyuntura es la que está dando los tiempos y es la que está llegando a los picos de emergencia y a la vez la que hace que se flexibilice un poco el manejo de la crisis sanitaria, pues yo creo, y por lo que ha pasado con otros países, sobre todo en Europa, es que este mes que viene, lo que es julio y mediados de agosto, van a ser muy difíciles. Ya estamos en un 85% de ocupación de las UCIs
siguen llegando respiradores y siguen llegando unidades de cuidados intensivos, no a la velocidad que hubiéramos querido o esperado, pero yo sí creo en que tanto el gobierno distrital como el nacional están haciendo esfuerzos enormes por traerlo lo más pronto posible, pero yo creo que la misma curva y la misma naturaleza de la pandemia, como se ha comportado en otros lugares, llevará a que mediados de agosto estemos volviendo a índices más bien normales de la ocupación de unidades de cuidados intensivos, que es como el elemento clave en este manejo sanitario. De tener una normalidad y un manejo 100% del sistema de salud, pues sí tendremos que o que exista la vacuna o que exista el remedio o que haya inmunidad de rebaño, que pues, se necesita que el 60-70% de la población se infecte y eso nos traería un costo humano muy alto. Entonces ahí también seguimos dependiendo de esa coyuntura ajena a cualquier administración. Bueno, concejal, una cosa que ha venido sucediendo en este escenario durante estos 6 meses de este 2020 y con el fenómeno y la evolución de tal vez de las problemáticas sociales dentro de la pandemia, pues en un principio vimos un tema que tenía que ver mucho con las personas que requerían ayudas humanitarias, la administración hizo algunas cosas y demás, pero también últimamente hemos visto que hay un crecimiento bastante amplio de la inseguridad para los bogotanos. En general en la ciudad, en diferentes localidades, se han hecho algunas propuestas que de alguna u otra forma uno queda como pensando en ese tipo de la narrativa que se está utilizando. En Usaquén, por ejemplo, se planteó la posibilidad de una policía comunitaria o de una sociedad, no sé si es la palabra, no sé si es la frase que se debe utilizar, pero más o menos eran como grupos civiles que prestan apoyo a la policía porque hay un déficit como tal de efectivos en Bogotá. ¿Cómo cree usted que puede realmente atacarse de forma estructural ese fenómeno de inseguridad en Bogotá, que se está replicando no solo en las calles con el robo de celulares o, por ejemplo, el robo de bicicletas, ya que hay una más amplia población que está utilizando la bicicleta en este momento, sino también en establecimientos comerciales o en las mismas viviendas? Nicolás, hay un, hay un problema estructural y usted lo plantea en la pregunta frente a la seguridad en Bogotá. En lo estructural, por un lado está una institucionalidad muy frágil de la policía en términos de número de policías, de personas que ofrecen este servicio. Bogotá, según usted a quien le pregunte, le van a dar una respuesta entre 16.000 a 18.000 efectivos que tiene la ciudad, Policía Metropolitana, en turnos de 8 en 3 turnos cada uno de 8 horas. Eso quiere decir que en un momento cualquiera en Bogotá hay 8.000 policías en las calles. Si usted le quita a los que están en licencia y estoy hablando en época no cuarentena, en época normal, de no coronavirus. Usted quita a los que están con licencia por enfermedad o los que están en licencia de vacaciones o los que tienen algún problema. En un momento particular en Bogotá pueden haber 6.500, 7.000 policías. Si Millos juega un clásico con Santa Fe, con Nacional o América, quítele 1.500 que están en el estadio en ese acto particular. Entonces, de entrada, tenemos un muy bajo pie de fuerza. Eso fue un diagnóstico que lo dijeron los 4 candidatos a la alcaldía en su momento, no es nuevo. Y adicionalmente no depende de las finanzas de Bogotá, del presupuesto propio, aumentar el pie de fuerza. Eso pasa por el Ministerio del Interior en el gobierno nacional y es quien debe dar el presupuesto para aumentar el número de policías en la ciudad. Acompañado a ese número bajito de policías que hay, tenemos una tecnología muy precaria. Pues usted ve una camioneta Duster tratando de seguir un carro como una camioneta de alta gama como la que estuvo involucrada en el robo en Usaquén y pues muy fácilmente la deja botada. El uso de cámaras en Bogotá es muy poco, no hay una tecnología moderna y eso hace que se dificulte aún más ofrecer el servicio de seguridad institucional por parte de la policía.
Y en un tercer factor, Nicolás, hay un problema evidente de falta de confianza ligado a la corrupción y a la delincuencia dentro de la policía misma. Yo recuerdo en campaña, una de las cosas que más me llamaron la atención es que independientemente del estrato en donde estuviera haciendo campaña, uno de los problemas constantes que me mencionaban era que en su barrio sabían cómo la policía era parte de la estructura criminal o de la delincuencia que había asociada a ollas y a venta de drogas. No estoy diciendo que todos los policías sean iguales, pero hay ahí una tendencia. Entonces, por un lado tenemos poco pie de fuerza, tecnología obsoleta y una institución desprestigiada. Pero adicionalmente, seguimos con un sistema de educación, de acceso a oportunidades muy limitado. En Bogotá sigue siendo determinante el lugar donde usted nace hasta dónde llega en la vida. Hemos reducido esas brechas, por fortuna, y hay educación primaria y secundaria garantizada casi al 100% de la población, y estamos ahora discutiendo sobre la calidad, pero sigue habiendo una brecha enorme entre quienes les toca ir a un colegio público, media jornada, no pueden acceder a la educación superior y quienes pueden construir su proyecto de vida a partir de sus talentos, porque la vida le dio la oportunidad de estudiar lo que quisiera, de tener un segundo o tercer idioma y de formarse en la disciplina que mejor se ve para desarrollar su proyecto de vida. Entonces, ahí creo yo, Nicolás, que esos son los problemas estructurales relacionados con la institución y la policía y relacionados con educación, con salud, con el derecho a la ciudad. Si a eso le sumamos la coyuntura sanitaria que nos lleva a problemas económicos y por lo tanto a problemas sociales, que es lo que ha estado pasando en las últimas semanas y desafortunadamente cada vez se va a ver más alto, si a eso le agregamos la variable Venezuela, no, se nos sale de las manos que allá haya un dictador que se esté tirando el sistema democrático estructural del país y hace que una cantidad de gente venga a sobrevivir y no les podemos dar la espalda, pero se nos sale de las manos, pues empezamos a ver unas variables, ¿cierto?, que vuelven la situación muy compleja. De ahí que la administración tenga que reinventarse muy rápidamente. Yo no soy partidario, Nicolás, de la seguridad privada, digamos, de lo que usted mencionaba ahorita, de la policía cívica. Yo creo que el monopolio de las armas y de la seguridad debe estar en manos del Estado y debe ser el Estado quien responde y nos garantice seguridad a todos por igual. Pues no, la comparación puede ser absurda y puede ser exagerada, pero recordemos cómo nacieron las Convivir y fueron avaladas por el gobierno nacional ante la aceptación de fracaso de prestar ese servicio esencial de la seguridad. El distrito no puede botar esa toalla, no puede decir nos quedó grande ofrecer la seguridad. Entonces de ahí la necesidad de, por la coyuntura de lo que estamos viviendo, reinventarse, encontrar maneras más eficientes y nos hace falta explorar el tema de la tecnología, que menciono como uno de las variables estructurales. Sin duda abre una discusión profunda y un debate ético y un debate filosófico muy delicado sobre el manejo de esa información, sobre el manejo de esa tecnología. Pero ciudades de la escala de Bogotá, con los problemas tan profundos que tiene, debe, creo yo, hacer uso de esa tecnología con todos los estándares y todos los protocolos. Pero no olvidar jamás que la manera de poder solucionar de fondo esos problemas tiene que ver con el acceso a oportunidades. Hay sin duda unas estructuras criminales en Bogotá definidas, muy bien organizadas, que se aprovechan para enriquecerse. Y hay personas, creo yo, genuinamente, o incluso ingenuamente, que por la situación por la que estamos pasando, pues desafortunadamente tienen que apelar a eso para conseguir un plato de comida. No justifica, sin duda, pero hay ahí una reacción que debe tener la administración para pues, poder dar una mano y poder reducir esos casos de violencia lo más pronto posible. Perfecto, concejal Diego. Bueno, ahora que tocaba usted temas tan transversales dentro de un mismo contexto y escenario como es el de la seguridad, bueno, en este caso la inseguridad de la capital, concejal, en estos momentos, ¿a quién beneficia
las peleas entre alcaldesa, presidente y opositores. Digamos ahí como un espectro de tres caras, pero a veces unas están de acuerdo, otras no, dos contra uno, uno contra dos, o los tres contra los tres. ¿Quién cree usted que, vulgarmente hablando, quién es el pescador que está pescando en este río revuelto? Es una buena pregunta, Diego, porque usualmente la pregunta es al contrario, y es quién se perjudica con esa pelea. ¿Quién se beneficia? Pues desafortunadamente, Diego, creo que quien esté buscando beneficiarse por esa pelea no lo está logrando. Y en ocasiones ha sido quizá la administración distrital quien haya buscado ese beneficio, en ocasiones ha sido quizá el partido de gobierno nacional, más que el presidente del partido de gobierno, quien haya buscado beneficiarse de esa discusión. Ahí queda una tercera parte que ahorita está desesperada por recuperar un poder que alguna vez tuvo y desesperada por llenar un vacío que creo yo están cometiendo errores de forma muy profundos, pero al final no termina beneficiándose ninguno. Pueden que haya victorias de un titular, o sea, que el fiscal salga pues a decir que es que va a investigar a la alcaldesa porque salió con su esposa a hacer mercado. Pues sí, quizá tuvo una victoria momentánea de segundos con un titular, pero después él va ahí, él mismo la embarra, y entonces quienes criticamos, quienes defendimos ahora salimos a criticar, y entonces terminamos en una, como en una rueda, en una bicicleta estática, y los más perjudicados, Diego, son el 99.9% de la población que le tiene sin cuidado qué pasa en la política general, nacional y local. Olvidémonos que al final esto es lo quienes nos interesamos por lo público, que no nos hacen ni mejores ni peores, sencillamente nos genera un interés, somos una gran minoría. Y creemos además que somos los dueños de la gran mayoría y que la gran mayoría nos está parando bolas. Y no, pues es que usted salga y pregunte por los nombres de los concejales, de los congresistas, si mucho, pues presidente y alcaldesa, por supuesto, pero de ahí para abajo el desinterés es muy grande. Y se da precisamente por estas peleas, entre otras. Se da porque terminamos en una discusión entre sordos, ¿cierto? A ver quién grita más duro, pero sin tratar de encontrar una solución en conjunto. Yo me he alejado de esas peleas, Diego. Entre otras, mi jefe en Pro Bogotá durante un año fue Luis Guillermo Plata. Yo era el coordinador de gobierno y políticas públicas, era el presidente de Pro Bogotá, actual gerente de COVID del gobierno nacional. Lo conozco en su capacidad de gestión, en su capacidad de liderazgo, en su decencia, en su interés de que al país le vaya bien, y yo creo sinceramente y genuinamente que está haciendo lo que más puede por traer el mayor número de ventiladores y por poder reaccionar lo más rápido posible. Y se lo he dicho en privado a algunos funcionarios del distrito, no estoy de acuerdo con que la estrategia de la alcaldesa o de la administración en general sea salir a buscar culpables en el gobierno nacional. Este no es un momento para pelear, no es un momento para generar fricciones políticas. Hay momentos que lo son, sin duda, y estamos en un juego político, pero este es un momento muy delicado donde lo mejor de cada líder y lideresa debe salir para poder construir juntos y juntas y poder salir de esto en equipo. Pero desafortunadamente los gritos son cada vez más fuertes y lo que les decía ahorita, hay un tercer sector que está desesperado por generar distancia innecesariamente. Eh, Electoralmente a mí me conviene, entre otras. Ustedes saben, yo pues soy pues, del equipo de Fajardo y no nos sentimos representados en lo más mínimo por Petro, ni por su forma de hacer política, y pues me conviene que él mismo se aleje de esto que estamos construyendo en el centro, pero no es el momento para hacerlo, ni me da tranquilidad que esta sea la manera para hacerlo. Bueno, concejal, primero, pues, bueno, son como tres cosas, ¿no? En lo que voy a mencionar. Ya usted en la pregunta que tenía por formularle, era básicamente eso que criticaba la alcaldesa, pero creo que ya lo respondió frente a ese tipo de buscar culpables. También, obviamente, la sensatez política que una persona debe tener es algo bastante importante teniendo en cuenta que es eso. Estos son escenarios políticos para los escenarios posteriores de gobierno y poder, obviamente, como se dice, tirar línea en políticas públicas y en el impacto social. Entonces, por eso voy a cambiar la pregunta
En este caso, me asustaron, pero son los gatos. El, Entonces, el eh, fantasma, ¿ok? no, 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 es que tengo unos gatos y entonces ellos entran y salen de la casa y empujan las puertas, pero no, sí, es un tema ahí ya muy común. Pero bueno, concejal, volviendo al tema, propiamente una pregunta que tiene que ver también con lo que se está presentando en este escenario de COVID, pues en este escenario de pandemia. Hemos visto que, por un lado, pues el gobierno nacional ha mantenido de alguna forma unas políticas o un estado de emergencia que dice que hay cuarentena. Pero si uno sale a la calle en Bogotá, ya la gente no está tomando en serio la cuarentena. Uno ya ve que no hay cuarentena, a veces la gente ni siquiera el pico y cédula lo toma en cuenta y demás. Y pues obviamente esto puede generar algún tipo de efectos posteriores. Pero sin embargo, ¿usted cuál cree que sea esa, esa tal vez ese mal mensaje o qué es lo que no está entendiendo la población en función de que aún estamos en un escenario de cuarentena y que debemos respetar algunas medidas en contraste con lo que está pasando en las calles en Bogotá, especialmente en algunas zonas del sur, Puente Aranda, Kennedy, Ciudad Bolívar, en Usme o por ejemplo en Fontibón, donde hay sectores que parece que literalmente no estuviéramos en cuarentena. Nicolás, la necesidad. Cuando usted no tiene un ingreso garantizado, cuando usted depende del día a día, no hay enfermedad, no hay pandemia, no hay riesgo sanitario que le impida a usted hacer lo que esté a su alcance para tener un plato de comida. Y lo estoy banalizando y reduciendo, pero es la necesidad. Yo no creo sinceramente que estén saliendo porque hay que chévere o venga, le hacemos el daño a la alcaldesa, a mí no me manda nadie. Sinceramente creo que es la física necesidad. Y usted menciona además las localidades donde históricamente ha habido una tendencia más grande frente a la informalidad. Bueno, concejal, y por ejemplo, frente a los escenarios de la explosión de contagios que se ha presentado, por ejemplo, en localidades como Chapinero o en las localidades del centro, si no estoy mal, Mártires, lo que es Santa Fe Candelaria. y Candelaria. Por ejemplo, ese tipo de fenómenos son localidades que tienen otro tipo de temas, pero durante las últimas semanas es donde más explosión de contagios han existido. ¿Cómo se puede de alguna manera frenar o, digamos, controlar que se siga expandiendo los contagios dentro de las acciones que puede hacer el gobierno distrital? Vean, en Australia, ¿dónde fue que leímos? ¿En Sydney quizá o en Melbourne? En alguna ciudad australiana. Ya están cerrando los conjuntos. Es decir, ya ni siquiera, ya no es el país, ya no es la ciudad, ya no es el distrito Es la ni cuadra. el barrio, sino la unidad de apartamentos. La cuadra. A ese nivel de información respecto a los casos están llegando, que eso es muy avanzado y ojalá pudiéramos llegar allá. Pero yo sinceramente creo que eso es a lo que le debemos apostar, ¿cierto? Y ya lo está haciendo la administración desde hace algunas semanas o incluso meses. Cerramos la localidad, incluso dentro de la localidad que UPZ se están viendo perjudicadas. ¿Por qué hay un aumento en los casos? Bueno, habría que entrar a ver con detalles esos habitantes, esas personas, a dónde fueron, o si de pronto por ahí pasaron personas que estaban contagiadas, en fin. Pero hay que hacer todo el esfuerzo que esté a nuestro alcance con la información y con la tecnología. Fíjese como de nuevo hablamos de tecnología, que entre otras ha sido muy criticada por ser usada por la administración, por el sector público, y ahí hay otro debate, pero en la medida que tengamos más información detallada de en dónde están las personas que se han contagiado, a quiénes han contagiado, cómo las han contagiado, podemos generar esos cercos eh, de la pandemia ya muy específicos, Epidemiológicos. cerrarlos, inmunológicos, gracias, y cerrarlos lo más posible, ¿cierto? Con toda la atención médica, con toda la atención sanitaria, con toda la atención social y sobre todo con toda la atención asistencial. Y es, no se preocupen, no tiene que salir a buscar su ingreso, que igual depende de la informalidad. Aquí estamos con estos programas del gobierno para que usted no tenga que salir. Es el reto. Fíjese, Nicolás, este es un reto sobre todo logístico. Este no es un reto político. Este es un reto de tabla de Excel y de cartografía, ¿sí?
ese no, es súper complejo, ojo, es muy, muy, muy complejo y muy difícil, pero es un reto gerencial. Aquí no se trata de quién grita más duro, aquí se trata de quién maneja la información de mejor manera para contener y ofrecer una solución en el menor tiempo posible. Eso es logística, eso es cómo nos movemos de la manera más eficiente. Yo creo, Nicolás, que así es como debemos, y como lo está haciendo la administración, pero lo que debemos enfatizar, salir la palabra no es amenazar, pero a advertir de una posible cuarentena obligatoria para toda la ciudad, me parece que no lo es. Es decir, lo fue en su momento y sí defiendo que en marzo lo hubieran hecho para entender la magnitud de esto y mientras que vamos aprendiendo. Ya llevamos 3 meses de aprendizaje, no solo en Bogotá, en Colombia, a nivel internacional, y hay unas experiencias que han sido muy exitosas y soy partidario de ir encontrando esos focos e irlos aislando en la medida de lo posible. Perfecto. Diego. Bueno, concejal, le voy a repetir una pregunta que hicimos la última vez que nos vimos, y es, ¿hasta cuándo órganos de control interinos en Bogotá? Eso, uno, y ahora pues con el nuevo semestre del año, además de lo que le acabo de decir, ¿cuáles son los retos de la corporación en general? ¿Hasta cuándo se refiere usted cuándo entran los nuevos? ¿Cuándo va a haber elección? ¿Cuándo el Consejo va a tomar acción y va a cambiar esos nombres en Diego, eso es encargos? una pregunta. Precisamente esta semana lo hablamos con el equipo y no hay certeza al respecto. Va a ser uno de los temas de de este nuevo semestre. Nosotros salimos a una especie de receso el 21 de junio y ya vamos a retomar este viernes, el 10 de julio. Cuando digo una forma de receso es que recuerden que a nosotros nos pagan por sesiones. Entonces lo que se hace normalmente es que se agrupan las 20 sesiones de junio, del 1 al 20, salimos el 21 y retomamos el 10 y le damos derecho hasta el 30 de julio, los 20 días restantes de julio. Y ese va a ser de los temas, Diego, pues que con mayor urgencia tenemos que resolver. No tengo la respuesta en este momento exacta, se la quedo debiendo. ¿Y usted personalmente qué opina de eso? O sea, ¿se siente seguro? ¿Duerme tranquilo con eso? Nosotros Jurídicamente para la ciudad, tanto deberíamos Contraloría ya como hacer, Personería. no, yo sí creo que debe haber siempre peso y contrapeso y ya tenemos que hacerlo vía digital. Es que acuérdense que al principio era, bueno, mientras la cuarentena y ya después vemos cómo lo resolvemos. Es que ya el después se nos quedó permanente. Entonces debemos adaptarnos a hacer esa elección vía virtual. No conozco los detalles jurídicos y aquí quizás esté cometiendo alguna imprecisión frente al proponer eso, pero pues tenemos que tener la capacidad de poderlo adaptar para hacerlo de manera digital. Generará debate y discusión, pero pues es parte de la adaptación que estamos haciendo todas y todos. Y pues sí es urgente, Diego, que tengamos personería y contraloría ya en propiedad lo más pronto posible. Y el rol del Consejo en estos momentos es seguir haciendo el control político, Diego. Ha sido un consejo muy flexible con la administración, la alcaldesa en su momento lo dijo, a diferencia de el gobierno nacional que se demoró meses en encontrar el mecanismo para que el Congreso sesionara, nosotros desde el 18 de marzo ya lo estábamos haciendo virtualmente y en eso la alcaldesa fue enfática y lo dijo públicamente que era sano y necesario que estuviéramos sesionando. Sin embargo, sí hemos sido muy flexibles, Diego, y fíjese alguien del gobierno diciéndolo, pero hemos sido muy flexibles con la presencia de las cabezas sectoriales en el Consejo, en las sesiones virtuales. Yo sí soy partidario que las y los secretarios deban estar en las sesiones, porque ya estamos haciendo control político como si estuviéramos en el recinto. Ya los temas no solamente son relacionados al manejo de la pandemia, en su mayoría cuando han podido han estado, es decir, en su mayoría han estado los secretarios y las secretarias siempre ahí sentados, no vayan a creer que no lo han estado, están eximidos porque estamos en un estado de excepción, en su mayoría han estado, pero ha habido otros momentos donde han dicho no, va un delegado porque estoy con lo de la crisis. Yo creo que eso ya no es excusa para nadie, para la alcaldesa, por supuesto, y pues no es excusa, es como su gran prioridad en este momento y de pronto que pasara algo extraordinario
que cruzó con un debate de control político y un secretario de ese sector tuvo que estar allá, bueno, entendible, pero que no sea la regla general en este próximo semestre es algo que la administración debe hacer. Entonces, por un lado, Diego, es seguir con ese control político pues, como propositivo que hemos hecho la mayoría de concejales y hay que hacerlo. Y dos, ser ese puente cada vez más de frente y cada vez más transparente y cada vez más directo con la ciudadanía en general y la administración. Esto de lo virtual pues nos aleja físicamente, pero nos da el don de la ubicuidad y se presta para poder tener mayor conversación y mayor discusión con más personas. Y yo sí creo que el Consejo, que hizo un muy buen esfuerzo en el primer semestre para el plan de desarrollo, de abrir y de generar espacios de conversación con ciudadanos que se quisieron inscribir, lo siga haciendo durante el resto del año, siga manteniendo esa cercanía de contar qué está pasando en el gobierno, de recibir las ideas, de recibir los comentarios y de ser ese enlace. Creo que es un rol de construcción de confianza el que tenemos nosotros muy, muy fuerte. Perfecto, concejal, mil gracias. Entonces, pues ya digamos que llegamos a al final de esta charla, de esta entrevista. Es bastante interesante ver las perspectivas que usted tiene como miembro de la corporación y pues obviamente siendo muy crítico, teniendo en cuenta que hace parte de la bancada de gobierno, ¿no? O sea, muchas veces uno pensaría que la bancada de gobierno aplaude todo lo de la administración, pero es bueno ver que la misma bancada de gobierno también es crítica frente a esas cosas que puede estar haciendo la administración mal o que puede mejorar la administración. Entonces, pues, vamos, pues le agradecemos mucho por su espacio, por su tiempo, para estar aquí en esta conversación con nosotros en pantalla de concejal. No sé si quiere enviar un mensaje final a las personas que nos están viendo. Nicolás, muchas gracias a ustedes por la invitación de nuevo. Nuestro rol es ayudar a que la ciudad mejore y todas las críticas que yo hago y la administración lo sabe, las hago desde ser propositivo y desde dar una mano para poder construir en conjunto. Solo quiero que a la ciudad le vaya bien y sé que esta administración, que lo está haciendo en general excelente, le va a seguir yendo muy bien y tiene la firme intención de dar lo mejor para que pues, Bogotá se recupere lo más pronto de lo que estamos viviendo. A ustedes de nuevo por la invitación, muchísimas gracias. Las veces que quieran seguiremos conversando y a quienes nos ven, pues muchas gracias por estar interesados por lo público, interesadas, por supuesto. Bienvenidas y bienvenidos al consejo, al equipo, a mi equipo y lo que estamos trabajando, a los demás concejales de todos los partidos, a gente maravillosa y vale la pena preocuparse por lo público y vale la pena hacer política y que nuestra generación sea la que esté tomando las decisiones más importantes. Entonces, muchas gracias Nicolás y Diego por este espacio. Perfecto, concejal, mil gracias. Diego, mil gracias también por estar aquí con nosotros en pantalla. A todos ustedes. Gracias por la invitación. Gusto en verlo nuevamente, concejal. Y lo que usted decía, hay que estar más interesados en lo público. Sí, así es. Entonces, pues bueno, a todos ustedes mil gracias. Recuerden que eso es pantalla y mientras salimos de este tema de cuarentena y a la pospandemia, quédense en casa.